Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 11 versículo del 1 al 13. Señor Jesús, crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Fueme dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. El episodio de los dos testigos es uno de los más misteriosos del Apocalipsis. San Juan contempla la solicitud providencial de Dios sobre su iglesia, simbolizada por los dos testigos. Él la protege continuamente y la conduce al triunfo a través de las luchas y dolores. Este asombroso de la providencia divina produce sobre los enemigos de la iglesia un efecto que no habían logrado conseguir las calamidades precedentes. Les hace abrir los ojos y dar gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 11 versículo 13. San Juan tiene una visión en la cual se le entrega una caña para medir, y una voz, probablemente la de Cristo, le ordena medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. El santuario corazón de Jerusalén, ciudad santa, representa a la iglesia. La acción simbólica prescrita al vidente es la misma que encontramos en la del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 40 versículo del 3 al 42. El profeta que se encontraba en Babilonia es trasladado en rapto a Jerusalén y ve un ángel que medía el templo y la ciudad de Jerusalén en orden de su restauración. Por donde se ve que medir puede significar la preservación o la destrucción. En nuestro texto del Apocalipsis se hace la medición en vista de una preservación de la destrucción. Cifras en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 2. Es una acción de significado semejante a la de la marca de los siervos de Dios en sus frentes. Cifras en Apocalipsis capítulo 7 versículo del 1 al 8. San Juan mismo es quien va a delimitar cuidadosamente el templo de Dios. El santuario y los que dan culto van a ser protegidos de la devastación. Lo demás estará a merced de los gentiles y de los enemigos. Aquí ya no se trata del templo celeste ni del altar del cielo, sino del templo terrestre de Jerusalén que representa a la iglesia. San Juan mide simbólicamente a la iglesia para su preservación. La acción de medir es equivalente al sellado preservativo de los 144.000. La parte del templo que es medida será preservada de la profanación. Las partes que mide San Juan son el santuario, el altar de los holocaustos y el atrio en donde éste se hallaba, o sea, toda la parte limitada por una barrera de piedra en donde se leía una inscripción colocada en diversas partes de la barrera, que ningún extraño a la religión judía entre en el interior de esta barrera del cercado que rodea el santuario. El que sea sorprendido incurrirá por su propia culpa en la pena de muerte. El atrio exterior del templo déjalo fuera, y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, que hallarán la ciudad santa durante 42 meses. El templo de Jerusalén, edificado por Herodes, tenía 4 atrios, que era un patio abierto en la entrada del templo, con pórticos, que era una estructura con cubierta, el de los sacerdotes, el de los israelitas, el de las mujeres y el más exterior, que era el de los gentiles. San Juan recibe la orden de dejar sin medir el atrio exterior y la ciudad santa, es decir, Jerusalén, porque no serán preservados, sino que serán entregados a los gentiles durante 42 meses, o sea, durante 3 años y medio. Mandaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1270 días, vestidos de saco. Los 2 testigos profetizarán por un espacio de tiempo de 1270 días, o sea, durante 42 meses. La mujer del capítulo 12 se refugia en el desierto durante 3 años y medio, es decir, un tiempo equivalente a 42 meses. Esa misma mujer que representa a la iglesia será protegida por Dios en el desierto por un tiempo, 2 meses y medio.
o sea, por 3 años y medio, o 42 meses. La bestia blasfemará contra Dios y los santos 42 meses. Cifras en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. El libro de Daniel es el que nos da la clave para entender el significado del número 42 meses, o de 3 años y medio, o también de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. El profeta nos habla de la persecución de Antíoco IV Epífanes, el cual desencadenó una terrible persecución contra la religión judía y profanó el templo de Jerusalén durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Cifras en Daniel capítulo 7 versículo del 24 al 25 y capítulo 12 al 7, es decir, por un periodo de 3 años y medio, desde junio del año 168 hasta diciembre del 165 a.C. Desde entonces la cifra de 3 años y medio se ha convertido en la duración tipo de toda persecución, de toda época de crisis. Por eso San Lucas y Santiago se han servido de esta expresión tradicional para designar la duración de la sequía, que en realidad solo duró 3 años. Eso significa que el número de 3 años y medio sirve para simbolizar todo periodo de persecución contra la verdadera religión, durare lo que durare. 3 años y medio es un número imperfecto, pues constituye la mitad de la semana de años, o sea, de 7 años, que es el número de la perfección en el Apocalipsis. Indica que por consiguiente, que la persecución contra la iglesia no llegará a destruirla, no alcanzará el objetivo que se proponían los perseguidores. Es muy posible que San Juan aluda a la profanación del templo de Jerusalén por las tropas romanas de Tito. Los celotes habían convertido el templo en una fortaleza, en el cual resistieron desde el año 68 hasta el año 70. Las legiones romanas lograron desalojarlos primeramente del atrio exterior. Por la resistencia de los celotes fue terriblemente tenaz y encarnizada en los atrios interiores y en el santuario. Mucho antes los romanos ya se habían apoderado de la ciudad santa de Jerusalén. Pero hemos de tener en cuenta que San Juan se sirve de estas imágenes de Jerusalén terrestre para simbolizar la iglesia y la persecución del imperio romano contra ella. El templo y los adoradores preservados de la profanación significa la iglesia, que, como institución eterna, en Mateo capítulo 16 versículo 18, será preservada de los asaltos de los perseguidores. Estos solamente podrán perseguirla y herirla en su estructura y en su aspecto exterior. Esto es lo que parece significar a los atrios hollados por las naciones, que a su vez parece ser un eco de la profecía de Jesús sobre la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén. Esta será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Cifras en Lucas capítulo 21 versículo 24. Durante 1270 días, o sea, por un lapso de tiempo de 3 años y medio, el Señor enviará 2 testigos vestidos de saco, encargados de profetizar y predicar la penitencia. Su actividad apostólica dura durante 3 años y medio, es decir, 42 meses, que es el tiempo que dura la profanación del atrio exterior hollado por las naciones. Van vestidos de saco, como los profetas del Antiguo Testamento, en señal de austeridad ante el mundo corrompido por el pecado. Su misión será pues una protesta continua contra la victoria aparente del mal, y profetizar, es decir, predicar, como ya lo habían hecho los profetas antiguos, la penitencia, con el fin de excitar a los pecadores al arrepentimiento. Se ha discutido mucho ya desde antiguo sobre la personalidad de estos 2 testigos. Los autores antiguos y medievales han identificado en su mayoría a esos 2 testigos como Elías y Enoc. Otra interpretación ve en esos 2 testigos fuerzas colectivas de la iglesia. Los 2 testigos representan por consiguiente a la iglesia en su misión de dar testimonio. Este testimonio está simbolizado por 2 testigos, en parte tal vez por la referencia de la ley de Deuteronomio capítulo 19 versículo 15 o de Juan capítulo 8 versículo 17, en parte también por correspondencia de la imagen de Zacarías, Zacarías capítulo 4 versículo del 2 al 14.
el testimonio de la Iglesia dado por sus mártires y confesores por la palabra de vida de aquellos de los cuales viven y hablan de Cristo. Constituye una profecía continua que dura a través de los 1260 días del triunfo del paganismo. Para otros autores, en cambio, los dos testigos de Dios representarían a Moisés y Elías. Moisés, que es el profeta legislador, y Elías, que es el profeta revelador de la idolatría. Pero estos personajes estarían aquí como símbolo. El uno es el de la ley y el otro es el de los profetas. Serían los mismos que aparecieron en la transfiguración hablando con el Señor, cifras en Mateo capítulo 17 versículo 3. La historia nos da bien a conocer cuál es la vida de estos testigos y cuán dura la lucha que tuvieron que sostener por la causa de Dios. Sin duda que el autor sagrado presenta a los dos testigos con los rasgos de Moisés y Elías, como se ve por el versículo 5 y versículo 6. Pero esto es tan solo un artificio literario, que no impide que estos dos testigos descritos por los rasgos de Moisés y Elías designen a la Iglesia en su misión para dar testimonio. Esta nos parece ser la hipótesis de mayor probabilidad, por estar en perfecta armonía con la temática del Apocalipsis. Algunos otros autores ven en estos dos testigos a San Pedro y a San Pablo. Estos son dos olivos y dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Los dos testigos que encarnan la acción de la Iglesia en medio del mundo pagano son descritos bajo la imagen de dos olivos y dos candeleros, que están delante del Señor. Esta imagen ha sido tomada de Zacarías, cifras en Zacarías capítulo 4 versículo del 11 al 14, en donde el profeta ve dos olivos que están en el lado de un candelero y le suministra aceite. El candelero simboliza el templo de Jerusalén en construcción, y los dos olivos son el sumo sacerdote Josué y el gobernador civil Zorobabel, que trabajaban unidos en la reconstrucción del templo y del pueblo de Dios. San Juan se sirve de esta visión de Zacarías para expresar realidades cristianas. Los dos olivos y los dos candeleros del Apocalipsis representan los intereses espirituales de la Iglesia. El Señor los ha armado de su poder para que puedan defenderse de sus enemigos y neutralizar los portentos del anticristo. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que la lluvia no caiga los días de su ministerio profético, y tienen poder sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con todo género de plagas cuantas veces quisieren. El autor sagrado sigue aplicando a los dos testigos datos tomados de Moisés y Elías. Como éste tendrán poder para suspender la lluvia y para hacerla caer. Aún más tienen poder para convertir el agua en sangre, como Moisés en Egipto, cuando hizo desencadenarse la primer plaga, y hasta hacer venir sobre la tierra todas las plagas con las que Moisés castigó al faraón hasta obtener la libertad de Israel. La acción bienhechora de los dos testigos, lo mismo que la de Moisés y Elías, está ordenada al provecho del pueblo de Dios, del verdadero Israel. Ellos buscan con su predicación la manera más apropiada para defender a la Iglesia contra sus enemigos, que querían destruirla. Los dos testigos serán defendidos y protegidos por Dios hasta que logren llevar a feliz término su ministerio. A fin, Dios permitirá que surja una bestia del abismo, es decir, una potencia extranjera antirreligiosa, que los perseguirá, los vencerá y les quitará la vida. Sin embargo, su victoria será momentánea, porque Dios les hará revivir y reinarán con Él para siempre. La bestia que aparece por anticipación, sin haber sido presentada, simboliza al Imperio Romano, y más en particular tal vez al Imperio de Nerón, figura del Anticristo y de todos los perseguidores de la Iglesia. San Juan describirá más en concreto en los capítulos siguientes las intervenciones de esta bestia contra la Iglesia de Cristo. La bestia debía de ser conocida por los lectores del Apocalipsis, ya que el autor sagrado nos la presenta precedida del artículo. La ve subir del abismo, porque es el infierno en el que la suscita. O también del mar, porque representa el Imperio Romano, y para el vidente de Patmos el poder de Roma procedía del lado del mar, es decir, del occidente. La imagen de esta bestia está tomada del profeta Daniel, el cual nos presenta los imperios de Oriente bajo la figura de diversas bestias o monstruos,
cifras en Daniel capítulo 7 versículo del 1 al 21. Sobre todo nos pinta con muy vivos colores aquella cuarta bestia terrible, espantosa, sobremanera fuerte, con grandes dientes de hierro que devoraba y trituraba. Esta bestia o monstruo es el imperio Seleucida. Fue el imperio helenístico centrado en Oriente Próximo, del cual salió un cuerno que hacía la guerra a los santos y los vencía. Cifras en Daniel capítulo 7 versículo del 8 al 19. Este no es otro que Antíoco IV Epífanes, el gran perseguidor del pueblo judío, que profanó el templo dedicándolo a Júpiter olímpico. Cuando hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y les quitará la vida. La bestia del Apocalipsis, con el cuerno de la cuarta bestia de Daniel, hará la guerra a los dos testigos, los vencerá y les quitará la vida. Con esto parece querer indicar San Juan que las persecuciones desencadenadas por el Imperio Romano contra los cristianos vencerán aparentemente durante algún tiempo a la Iglesia. Los dos testigos muertos son el símbolo de los cristianos martirizados durante las violentas persecuciones de Nerón y Dominiciano. Su cuerpo yacerá en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. La bestia, después de matar a los dos testigos, deja abandonados sus cadáveres para el mayor escarnio en medio de la ciudad, para que sea pasto de los perros y de las aves. Esta ciudad es designada a los epítetos de gran ciudad, que espiritualmente se llamaba Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Es muy probable que dicha ciudad sea Jerusalén, la Jerusalén que mata a los profetas y que apedrea a los enviados del Señor. Así parece indicarlo San Juan al afirmar que es la ciudad en donde el Señor fue crucificado, la que designa despectivamente con los nombres de Sodoma a causa de sus abominaciones y corrupción de costumbres, lujuria, por la ciudad perseguidora y opresora de la Iglesia. Esos dos nombres son tipo de una ciudad malvada, que pueden ser aplicados a cualquier urbe. Jerusalén, que había sido la ciudad elegida por Dios para poner en ella su morada, se había convertido en una ciudad deicida. Era símbolo de la oposición cristianismo. Por los Hechos de los Apóstoles y otros escritos del Nuevo Testamento, sabemos cómo de Jerusalén salían órdenes, delegaciones de judíos y predicadores de la sinagoga, con el propósito decidido de combatir y destruir la iglesia naciente. Sin embargo, a nuestro parecer, Jerusalén es aquí una figura simbólica, como lo son también el templo y los dos testigos, que representan la Roma imperial, la gran Sodoma corrompida por innumerables crímenes, tipo del mundo en donde triunfan las fuerzas del mal. Esto se ve claramente en las sesiones siguientes, en donde Roma es el centro de las persecuciones contra la iglesia. ¿Por qué entonces el autor sagrado, si alude a Roma, no emplea el nombre cifrado de Babilonia para designarla? Porque las visiones de medición habían tenido por escenario Jerusalén. Porque San Juan, Jerusalén era la gran apóstata, porque la destrucción de la ciudad del año 70 después de Cristo se mantenía viva en su memoria. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cuerpos durante 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Los cadáveres de los dos testigos permanecerán insepultos durante 3 días y medio en la plaza de la gran ciudad. Este lapso de tiempo simboliza la corta duración del triunfo aparente y efímero de la bestia y de los pueblos paganos. La victoria duraría justamente tantos días como años duró la actividad victoriosa de los dos testigos, es decir, que el triunfo será 360 veces más breve que la duración de la misión de los dos testigos. Con esto San Juan quiere significar que el tiempo de ilusión de los que se figuran haber matado a la iglesia es siempre muy corto. Los dos testigos muertos habían predicado no solo al pueblo de Israel, sino también a las naciones todas, a las que anunciaban los juicios de Dios. Por eso los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones, es decir, el mundo infiel, se asocia a las obras de la bestia,
no permitiendo que los cadáveres de los 2 testigos sean sepultados. Los moradores de la tierra se alegrarán a causa de ello, y se regocijarán, y mutuamente se mandarán regalos porque esos 2 profetas eran el tormento de los moradores de la tierra. Todos estos moradores de la tierra, la expresión empleada por el Apocalipsis para designar a los enemigos de Dios y de su iglesia, se alegrarán de ver muertos a los que les molestaban con su palabra, y en señal de alegría se darán mutuamente el parabién. Los 2 testigos los atormentaban reprendiéndolos de sus vicios y amenazándoles con los terribles juicios de Dios. Sus palabras eran como dardos encendidos que herían su vida disoluta. Ahora, la muerte de estos 2 testigos será la causa del gran regocijo, y se mandarán presentes entre sí como señal de victoria y alegría. En las muertes de estos 2 testigos ven una prueba de que las divinidades no aprobaban su obra. Algo parecido hicieron los sacerdotes y escribas judíos a pies de la cruz en el Gólgota. Cifras en Mateo capítulo 15, versículo del 31 al 32. Después de 3 días y medio, un espíritu de vida que procede de Dios entró en ellos y les hizo levantarse sobre sus pies, y un temor grande se apoderó de quienes los contemplaban. La duración de esta ilusión es sin embargo muy corta, 3 días y medio. Al cabo de esos 3 días y medio, un espíritu de vida que procede de Dios entra en ellos y les devuelve la vida. Es decir, resucitaron por la virtud de Dios y sus enemigos pudieron contemplar el milagro. Entonces, ante semejante prodigio, los que los veían sintieron un gran temor. Oí una gran voz del cielo que les decía: «Subid acá». Subieron al cielo en la nube, y viéronlos subir sus enemigos. Y creció todavía más ese temor cuando oyeron una voz que desde lo alto los llamaba, diciendo: «Subid al cielo». Obedecieron y subieron al cielo en una nube ante la mirada atónita de sus enemigos. Era el triunfo total de los 2 testigos. El mundo les había hecho la guerra, pero el Señor, cuya causa representaban en la tierra, había salido en su defensa y les había dado la victoria. La resurrección de los 2 testigos está escrita con palabras tomadas en el profeta Ezequiel, quien ve un campo cubierto de huesos secos que, en virtud de la palabra de Dios predicada por el profeta, reviven y resucitan. Cifras en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. La resurrección de estos huesos es una imagen de la resurrección del pueblo judío, es decir, de la restauración después del destierro babilónico. Por otra parte, el relato de la resurrección y ascensión de los 2 testigos parece inspirarse en la ascensión de nuestro Señor. Hechos capítulo 1, versículo 9. En la historia de Elías y en la leyenda judía de Moisés. Según Josefo Flavio, Moisés habría sido llevado al cielo en la nube desde la cercanía de Jericó. Josefo, los escritos esenciales en la página 72. Los 2 testigos que representan la iglesia cristiana perseguida vuelven como a encarnar a esos 2 personajes del Antiguo Testamento que también habían tenido que sufrir por la causa de Dios. El triunfo de los 2 testigos coincide con la resurrección de los mártires, después de los 3 años y medio de persecución. Simbolizan la victoria de la iglesia después de la persecución sufrida, e incluso podemos afirmar que simbolizan el triunfo de la iglesia después de cualquier persecución. Cifras en Mateo capítulo 27, versículo del 52 al 53. Porque, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Toda resurrección de la iglesia, toda nueva manifestación suya exterior, ha debido de sorprender y atemorizar al mundo pagano. En aquella hora se produjo un gran terremoto, y vino al suelo la 10ª parte de la ciudad, y perecieron en el terremoto hasta 7,000 seres humanos. Y los restantes quedaron llenos de espanto y dieron gloria a Dios del cielo. El versículo 13 es digno de ser notado. El triunfo de los 2 testigos va acompañado de un gran terremoto en la ciudad, que destruye la 10ª parte de ella y mata hasta 7,000 seres humanos. Estas cifras son simbólicas, para significar que un gran número de personas de todas las clases sociales perecieron en castigo por no haberse aprovechado el mensaje de los 2 testigos.
El castigo es relativamente moderado si lo comparamos con los precedentes. Manifiesta la bondad y la misericordia del Señor, que da tiempo a los restantes para convertirse. Los evangelistas también nos hablan de un temblor de tierra que tuvo lugar después de la muerte de Jesús. Cifras en Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52. Y en los profetas, las conmociones cósmicas suelen acompañar a los juicios divinos sobre Israel y sobre las demás naciones. El castigo divino del que nos habla el autor del Apocalipsis produjo en las personas que no perecieron en la catástrofe un gran espanto. Y este terror fue el que los condujo al arrepentimiento y a la conversión. En efecto, los que se libran del castigo dan gloria a Dios al cielo, es decir, que se convierten en monoteístas a la religión del verdadero Dios. La actitud de estos convertidos nos recuerda al pueblo que bajaba del Calvario golpeándose el pecho y reconociendo su pecado después de haber contemplado el temblor de tierra y la muerte de Cristo. Cifras en Lucas capítulo 23, versículo 48. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con todos sus amigos y ayúdenme a hacer el canal más grande, ya que es muy importante que todos los católicos conozcamos el mensaje de la Biblia. Y nos vemos en el próximo video.